madre y maestra, la que acoge, acompaña y que enseña. Caminemos siempre de la mano, ayudando así a nuestro hermano, compartiendo con el Padre Rodolfo, una iglesia, madre y maestra, una madre que nos cuida y nos ama y nos ilumina en la palabra de Cristo nuestro hermano y cabeza. Cristo prolongado es nuestra iglesia, atentos a la escucha y con certeza de anunciar el reino y que crezca. Iglesia, madre y maestra. Muy buenas tardes a todos nuestros radioyentes de Radio María Panamá. Soy el Padre Rodolfo García, misionero redentorista, acompañando este espacio de las tardes, Iglesia, Madre y Maestra, donde todos aprendemos. Así que desde ya, bienvenidos a los que han celebrado el día de ayer, por ejemplo, en Guatemala, Nuestra Señora del Rosario, que es patrona de la ciudad capital, una de sus patronas, ha celebrado una grande fiesta, y en todas las parroquias que han tenido esta advocación de Nuestra Señora del Rosario, pues muchas felicidades. El Rosario como una oración sencilla, humilde, que sin duda alguna quiere acercarnos a Dios. Esta tarde nos acompaña un misionero también, porque es que estamos en octubre, que es el mes de las misiones, y por eso he querido, vamos a ver si durante este tiempo invitamos a otros misioneros también que nos acompañen. Bienvenido a los micrófonos de Radio María, Padre Wilson, por favor, adelante. Gracias, un saludo muy especial a quienes en este momento nos sintonizan. Es un placer nuevamente acompañar junto al Padre Rodolfo el compartir, como bien lo dice, en este tiempo muy particular del mes de las misiones. Padre Wilson es un hermano, un cohermano, un confratelo, diríamos acá en Italia, también que estudia la especialidad de misiología, y juntos pues se ha desarrollado también una muy bonita amistad, así que desde el inicio muy agradecido con tu participación, que no es la primera. Hemos hecho un programa desde España, ¿no? Creo. Sí, y en Tropea. También en Tropea, hacia el sur de Italia, allá en la Sicilia. Bueno, qué bonito, eso ya más de un año, ¿no? El tiempo va pasando rápido, y bueno, en Radio María siempre nos encanta tener invitados, así que bienvenido, Padre Wilson Duarte de Colombia. Hermanos, como siempre lo hacemos, vamos a poner todo en las manos del Señor, vamos a decirle que sea Él quien nos ilumine, que quien nos acompañe, como lo hacemos siempre con esta oración de San Alfonso María de Ligorio al Espíritu Santo. Es una invocación al Espíritu. Les invito a que digamos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu abogado, luz de los corazones y Padre de los pobres, amor de Dios y santificador de la Iglesia, dame a beber el agua de tus dones. Mi alma es tierra seca que no produce más que espinas y abrojos. Oh fuente de agua viva, inúndame con tu caudal. No permitas que me vaya a beber aguas contaminadas. Riega mi corazón en tiempos de sequía. Que el tedio no sofoque ni mate la vida que me infundes. Ven, Espíritu Santo, y lléname de tus dones. Amén. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas y las necesidades, antes bien líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén, así sea. Amén. Y ahora sí, una vez que hemos puesto todo en las manos del Señor, de vuelta, Iglesia Madre y Maestra, si usted nos acaba de sintonizar, ve estos dos rostros, Padre Wilson de Colombia, misionero redentorista, y Padre Rodolfo, animador, conductor de este espacio donde todos aprendemos para Radio María Panamá, una voz católica que llega hasta tu casa. Padre Wilson, tú nos has contado acá para Radio María que has sido misionero en diversos lugares, has desarrollado la misión popular, has sido misionero también desde una experiencia administrativa, porque es que la misión también requiere desde esta situación. ¿Has sido misionero también en alguna parroquia? Esa no sé. Sí, he trabajado, son varios escenarios, varios frentes de trabajo de la misión.
Cuando yo inicié mi ministerio, recién ordenado sacerdote, trabajaba en lo que para nosotros es como la parte administrativa en la curia, allá en Bogotá, en Colombia. Estuve trabajando mis primeros años de ministerio, pero participaba lo que era Semana Santa, mitad de año, en equipos misioneros que tenemos esta labor pastoral de misión propiamente, no solamente en la parte rural, sino también en la parte urbana. También ¿Mm? estuve con Monseñor Álvaro Mon, no sé si fue invitado o alguno escuchó de un obispo redentorista recién ordenado para el vicariato del Bichada. Trabajamos en Bolivia. Que le hemos hecho una entrevista aquí para nuestro canal oficial se llama Redentoristas News o CSSR News, ¿no? He Escala, tenido la oportunidad de Scala News, es el nombre. He escala. tenido la oportunidad también de entrevistarlo. Hago colaboraciones con ellos. No se pongan celosos allá en Radio María Panamá, que también para ustedes estamos y hemos estado todo este tiempo. Pero también acá colaboro de esta realidad. Entonces estuviste con Monseñor Álvaro. Estuvimos trabajando también en Bolivia, compartiendo esta experiencia de misión para que los hermanos redentoristas de Bolivia también miraran algunos elementos que pudiéramos compartir en realidades muy diferentes, pero que podemos poner algo en común. Y pues el último trabajo previo de venir aquí a Roma fue en Cuba, otra realidad, otro escenario, otras realidades, pero esto es el trabajo de la iglesia, diferentes escenarios. Hace unos días, porque bueno, ahora gracias, primero gracias a Dios por el conocimiento, por la experiencia que estamos adquiriendo. En esta especialidad no es que tengamos muchísimos especialistas, fíjate, no No, es que seamos tantos. Yo creo que sí vamos a hacer más, porque yo creo que la iglesia hoy necesita de más misioneros que de misioneros. canonistas. O de teología dogmática, ¿no? Porque es que la misión va a revolucionar todo. Tiene Tiene. que. Eh, cito, por decir algunos números, decreto de Gentes del Concilio Vaticano II, que inicia en 1952 y termina en 1956. Gentes 2, Redentoris Missio, que es de mucho más antes, 1990-91, Juan Pablo II, 11, 12, 13, número 20, donde hace ver que la iglesia existe para ser misionera. Así es. Esto hoy nos suena como una realidad muy obvia, por, pero ¿qué pasó durante 1900 años? Se desconoce como esa parte de que se le dio como otras prioridades, pero la misión siempre estuvo ahí, pero ahora como que se ve más palpable hablar, vivir, sentir. Recordemos que el término misión no es un término, primero, bíblico, no está No como está. tal, ¿sí? Sí tiene un origen, vamos a decirlo así, sí tiene un origen del italiano, por ejemplo, mitere, ¿no? ¿Qué significa enviar? Porque para que haya una misión tiene que haber alguien que llama, eh, y obviamente ante este llamado hay una respuesta, y una vez que hay una respuesta, hay un envío, hay un envío, y es ahí donde se produce la misión. No está el término, aunque sí, por ejemplo, hay diversos envíos de parte de Jesús, o está lo que se conoce como el mandato misionero a lo largo de los evangelios, donde está el encargo de parte de Jesús de ir y anunciar el evangelio por todos lados. Lo dice de diferentes maneras. Este es el capítulo 28 de San Mateo, capítulo 16 del Evangelio de Marcos, capítulo 22 en Lucas, cuando se encuentran los discípulos de Maús, Juan, capítulo 21 también. Pero comienza o recobra su flor dentro de la experiencia cristiana a partir de las misiones que empiezan a realizar los padres jesuitas en la época de lo que denominamos, es un problema denominar eso, el encuentro de culturas. No hablamos más de conquista, porque aquello no fue una conquista, del encuentro de culturas, ¿no? Cuando de la colonización, cuando el continente europeo conoce al continente de América y entonces estos que venían de estos
sacerdotes que venían de la Europa hacia la América eran enviados como misioneros, ¿no? Unas misiones. Y bueno, ahí empieza y comienza a surgir una transformación. De los relatos bíblicos que tenemos, de las vocaciones bíblicas que tenemos, Padre, ¿alguna vocación donde está ese llamado, respuesta, envío que a ti te guste, que te llame la atención? Antes es recordando que nuestro envío está obviamente desde la parte sacramental, desde el bautismo, que está precisamente una labor que todos tenemos que ir a anunciar la buena nueva, la buena noticia, pero este encargo también, ahora que se está hablando en el tema de la sinodalidad, pues a veces se ha centrado un poco muy clerical y la parte de los laicos muchas veces ha sido anónima en nuestras culturas porque desafortunadamente también pensamos que este envío es solamente para las religiosas, los religiosos, los sacerdotes, pero todos ustedes como bautizados, como lo hace un papá, una mamá desde sus hogares, hace precisamente ese anuncio de la buena noticia, de compartir precisamente lo que se hace a través de los diferentes roles que se tienen. Entonces, pensando primero como esa parte. Que vamos a volver, porque ahí tenemos una serie de situaciones que se producen en la actualidad de las cuales quiero dialogar contigo. Pero de esas vocaciones bíblicas, ¿alguna que te llame en particular la atención, donde hay un llamado, una respuesta, un envío? Mm, Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho la vocación de Jeremías. ok, Señor, pero si soy joven, sí, ¿no? sí, Jeremías, ve, y donde tú vayas, yo iré y y destruirás, pero sí, plantarás, ¿no? Y va, hay una dinámica, me encanta Jeremías. Gedeón también, que no también. mucha gente la conoce, en el libro de los jueces, capítulo sexto, léanlo, me encanta. Yo me imagino con Gedeón como de la película 300 Bueno, porque tienen que ir a pelear, ¿no? Y es un pequeño grupo y les dice, tú los vas a liderar, tú vas a estar. Y Gedeón le dice, pero ¿cómo voy a ir yo si yo soy el más pequeño de todos? Pues por eso sí, mismo, sí. ahí estás. Pues la figura en otro sentido, pero también de esa confrontación propia de nosotros los seres humanos como Jonás, que se Va a rehúsa. Nínive, ¿Sí? que Se no quiere. rehúsa y que no quiere y todas estas circunstancias que nosotros vivimos de confrontación por muchas realidades, el miedo, otras realidades y otros factores. Pienso que con Jonás, Es que Jonás no apostaba tampoco por Nínive, ¿quién apostaba por sí, Nínive al sí, final? sí, Pero el Señor que también sigue apostando por nosotros, ¿no? Grandes vocaciones misioneras, todas estas experiencias. Y en el Nuevo Testamento ni se diga, ¿no? San Pablo, por San ejemplo, Pablo, ¿no? San Pedro, o estos pescadores, Jorges, unos pescadores termina llamando el Señor. Tú mencionabas, padre, en esta experiencia para nosotros, en nuestro caminar cristiano, que hay una llamada primera desde el bautismo, ¿no? sí, Que sí, definitivamente. Hay un envío desde el bautismo, un envío que, un envío hacia la vida, un envío hacia la santidad, un envío eh, a anunciar a Cristo. No quería decirlo porque esto es la definición de en qué consiste la misión, será Cristo. anunciar a Cristo. Mm, Pero ¿será que este anuncio, porque es que así era entendido, así se ha entendido, significa ir y convencer a los demás de lo que yo creo para que ellos lo crean? no, Entonces, ¿para qué lo voy a anunciar? es esa mentalidad, esa conversión de corazón de no imponer. Se habla es de saber escuchar, de saber dialogar, ¿sí? De poder transmitir esa experiencia de fe y por eso la importancia que cada uno viva esa experiencia para poderla verdaderamente transmitir de lo que verdaderamente ha vivido. A ese punto quería llegar, porque tenemos un conflicto entre misión, Ujú. evangelización, catequesis. ¿Qué se debe hacer primero? Padre, ¿será primero la misión? ¿Será primero la La- catequesis? o ¿Será la primero la evangelización. evangelización? Definitivamente el ideal sería primero ser evangelizados, porque ser evangelizado correspondería a tener un encuentro profundo con Cristo. Cristo. Yo hoy pensaba en una realidad que te comparto para que me des tu parecer. Hay muchos sacerdotes que no se han convertido a Jesús. Así es. ¿Crees que sí? Yo creo que Sí, sí. sí, sí. Alguien me recordaba, porque es que tuve que asesorar a una persona que va a presentar una
iba a presentar un texto delante de la curia, casualmente en Cuba, Ujú. delante de los sacerdotes de Cuba, sobre el mes misionero, porque es un misionero, y me enviaba un texto para revisarlo. Me gustó el texto, sencillo. En Cuba tampoco puedes Mm, hacer un discurso altisonante, que sí. no debería, sobre la misión. Y hacía algunas acotaciones. Entonces llegaba a esa conclusión y me recordaba, claro, me decía, porque es que la misión tiene que ir y la evangelización, este anuncio que es la evangelización, debe tocar el corazón Sí. primero, antes que la mente, porque la mente trabaja con razones y la doctrina es una experiencia lógica Ujú. del intelecto Sí. que ayudará a la razón, que ayudará a nuestra mente a entender, pero la doctrina no va a transformar el corazón, al contrario, puede problematizarlo. ¿Qué va a transformar el corazón entonces? Es que cuando, asociando esto que está usted precisamente compartiendo, cuando dice Jesús, gracias Padre, te doy porque le has revelado esto a los sencillos, porque lo has escondido a los sabios, porque a veces la arrogancia, la prepotencia no permite descubrir en la sencillez, en lo cotidiano, en la cercanía, precisamente esa experiencia de servicio, de humildad, de estar precisamente ahí en el día a día. Pienso que es por ese lado. Sin duda alguna. Eh, Eso quiere decir que entonces la catequesis no tendría que ser el primer paso, ¿o sí? No, No no necesariamente. necesariamente. Porque si no ha habido un encuentro con Cristo, eh, Sí, es un una encuentro cuestión. transformador, Sí, ese momento que yo decía de conversión, porque como sacerdotes, pues hay toda la doctrina, toda la catequesis, sí. entonces eres un catequista, puedes ser un adoctrinador. Y lo que en muchos lugares la iglesia ha hecho ha sido adoctrinar. Digo, no vamos a decir acá, eso ha sido bueno, ha sido malo, eso ha sido lo que la historia nos ha dejado, pero hoy podemos descubrir que quizás el camino puede ser otro. Padre, entonces, ¿cuál es el camino? El camino es transformar primero el corazón. Y una experiencia de conversión. ¿Cómo se logra eso? Un encuentro profundo con Cristo desde el corazón para luego poder catequizar ese encuentro. Pero a veces lo hemos hecho a la inversa. Y primero ha sido la doctrina. O sea, tenemos que aprendernos primero una serie de oraciones, las cuales no entendemos y no hay sentido, sin antes haber conocido a Jesús, a Dios, a quien va dirigido. ¿Por qué digo esto? Este sacerdote me recordaba, eh, tenía 15 años. Yo no sé si esto lo hemos contado en la radio, pero vamos a decirlo que aquí. Tenía 15 años cuando yo fui al retiro de confirmación y creo que ahí empezó la vocación sin darme cuenta. Yo no me di cuenta, sino hasta un par de años más tarde. eh, y creo que fue mi conversión ese año, esa Ese retiro. experiencia, ese retiro. Para mí transformó mi vida. Puedo decir que de esos momentos que uno toca el cielo con la mano, ¿no? Eh, y que se quedó y que se ha quedado como un fundamento de mi fe. Mm. Eso es una experiencia de conversión. Claro que hay que alimentarlo porque es que no basta solo con eso. Eso te hace 25 años, sí, más o menos. 30, bueno, menos de 30 años, pero por allí. Entonces, a la base siempre de nuestra experiencia de cristianos tiene que existir esta conversión de la vida. No importa si eres sacerdote, no importa si eres obispo, puede ser que haya obispos que no se han convertido tampoco, que no han vivido. Ah, no, es que los sacramentos, atención, atención, porque en los sacramentos puede que la gracia llegue a ti, porque eso es un sacramento, un canal de la gracia entre Dios y yo que se abre para recibir la gracia. Pero, ¿y si no creíste en el sacramento? Sí, No hay gracia que se transmite, por más que haya sido un ministro de la iglesia, del cual no depende la gracia, sino depende de Dios, y un cristiano que haya recibido la catequesis. Pienso, ¿cuántos de nuestros jóvenes reciben la confirmación? Y después, nada. yo digo que esta es la gente que va a la iglesia cuando la llevan. Al bautismo fue porque lo llevaron. A la primera comunión fue porque lo llevaron.
Al matrimonio era porque si no te casas por la iglesia no me caso. Y la última vez que visitó la iglesia fue porque lo llevaron empujado en un féretro para despedirlo, Para despedir. porque qué pena, ¿no? Qué pena. Entonces, esto muy importante, lo que dialogábamos acá en presencia de hoy con el padre Wilson para este espacio de Iglesia Madre y Maestra, donde todos aprendemos a través de Radio María Panamá, convertir y transformar el corazón primeramente, ¿no? Sí, que también algo que hemos olvidado es leer la palabra de Dios, o sea, acercarnos, tomar en nuestras manos la Biblia, leer la palabra de Dios. Desafortunadamente también nos hemos quedado, y no es que esté mal, pero muchas reflexiones, comentarios de otros que han escrito, y es muy importante totalmente, pero a la base está la palabra de Dios que desafortunadamente desconocemos, y nuevamente nosotros muchas veces podemos llevarla a una realidad muy intelectual, muy doctrinal, y olvidamos esa experiencia que verdaderamente permea nuestra vida, que es la palabra de Dios la que nos da ese consuelo. Es la palabra de Dios la que nos da esa fortaleza, es la palabra de Dios la que nos da esa sabiduría para poder emprender grandes proyectos en el hogar, en la vida religiosa, en nuestro ministerio sacerdotal. En eso, sin duda alguna, nos dan lecciones otras experiencias cristianas que no es necesariamente el catolicismo con Sí. respecto al encuentro con la palabra. Y es que en la palabra, hermanos, usted puede encontrarse con Dios. Usted puede hacer comunión de iglesia, puede hacer comunión con Dios. Nos salió una cosa hasta ahí, esto está, estamos con la última tecnología acá en Iglesia Madre y Maestra. Así es, pero nos olvidamos de la palabra. ¿Sabes qué? Algo que yo he pensado, por ejemplo, ven que en las iglesias cuando vamos los domingos, sobre todo, dan una hojita dominical. Sí. Yo pienso que para ayudar, porque eso es posible. Imagínate que en cada iglesia hubiera unas 150 Biblias para las misas y que la gente cuando llegara a la misa tomara su Biblia Sí. y que desde ahí leyéramos juntos la palabra. Qué bonito sería, ¿no? Busquemos, hermanos, el texto del Evangelio del día de hoy, Juan, y todo el mundo en su Biblia buscándolo, porque es que somos el pueblo de la palabra, lo seguimos siendo. Y eso es el anuncio, porque es que, ¿qué vamos a anunciar si no es la palabra de Dios? La experiencia que hemos tenido, sí, pero esa experiencia también está fundamentada en un encuentro con Jesucristo. ¿Y de dónde nos vamos a encontrar a Jesucristo? Mira, en Instagram, no estoy muy seguro. En Facebook, menos. Bueno, puedes encontrarlo a través, sí, porque Radio María también tiene sus canales oficiales. No, claro que Dios puede hablarnos desde muchas perspectivas, pero usualmente al teléfono celular no nos va a llamar. Y a veces buscamos de todo en el Instagram. Esa es la idea a la que me refiero. Buscamos de todo en el Instagram, en el Facebook, en las redes sociales, pero menos a Dios. Claro, habemos algunos que hacemos los esfuerzos por mantener también, por hacer presente a Dios en estos medios, pero quizás no, a Dios le gusta más que le encontremos desde otra perspectiva y, ¿por qué no decirlo?, desde su palabra. A mí me encanta una definición que yo he hecho mía de misión sencilla. eh, es de un protestante, sí, no es de un católico, que dice que la misión es el sí de Dios para el mundo. ¿El sí a qué? El sí a la vida, el sí a la presencia, el sí a la fraternidad. Claro, puede ser el no a la guerra, el no a la maldad del corazón, el no al egoísmo, pero puede ser el sí al compartir, a la solidaridad, a la comunión, el sí al amor. Eso es la misión, ¿no? Sí. Me encanta eso. Eh, Padre, de todas las experiencias que ya nos has contado, misioneras que has vivido a lo largo de ya varios años de ministerio, nos ven un poquito jóvenes, un poquito, pero Mm. ya los años van pasando. Eh, yo te quisiera pedir que nos compartieras una experiencia que a mí en italiano hay una palabra que en español decimos como me ha tocado, ¿no? Pero en italiano siento que tiene un peso fuerte que dice me ha colpito el Colpito cuore, el cuore. que me ha tocado el corazón, es la transliteración, que me ha tocado el corazón. Una experiencia de la misión que ha tocado tu corazón, ciertamente. Lo que pasa en nuestros países, que muchos jóvenes principalmente buscan nuevas oportunidades y salen a las grandes ciudades,
dejando abandonados a sus seres queridos, dejando a los abuelos, a sus propios papás. Y he encontrado en una población allá en Colombia, una vereda, en la parte rural, de lo más alejado, una pareja de esposos que llevan varios años sin poder ir al pueblo por recursos, por la salud, por muchas circunstancias, y ese amor, esa alegría de compartir la palabra de Dios, de tener esa experiencia cuando estábamos participando en esa área, en esa zona de lo de la misión, ver esa humildad, esa sencillez, en lo que podría ser otro tema después para hablar y compartir de la religiosidad popular, de con su altar, con sus imágenes, pero lo hacían con una fe de corazón y muchos signos, gestos visibles, como el arrodillarse, utilizar un sinnúmero de realidades sacramentales como el agua, una vela encendida. Y eso fue una experiencia que es difícil transmitirla y compartirla, pero todo ese escenario de esta pareja de esposos verdaderamente me tocó. Y uno dice, a veces los que estamos más cercanos a muchos medios, muchas facilidades, olvidamos desde lo cotidiano y desde esas realidades cómo se puede dar ese encuentro de fe y sincero. Y su mamá, como buena mamá, orando por sus hijos, por sus nietos que estaban lejos, el papá dedicado al trabajo con sus manos ya cansadas, fatigadas, pero dispuestos también a estar ahí compartiendo ese momento de la experiencia de fe. Yo, antes de irnos a la pausa musical, una experiencia que recuerdo, era unas montañas ser estudiante, aún muy alejados, tuvimos que caminar casi todo el día, desde Mm. las 5 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y haber llegado a aquel pueblo, eh, y la gente tenía horas esperando a los misioneros, pero es que, como sabemos, en estos lugares la experiencia del tiempo es diverso, ¿no? Sí. Es diferente a como nosotros lo vivimos en la ciudad, todo tiene que ser a tal hora y Ujú. terminar a tal hora, pero allá no necesariamente. Mientras más largo dure, es mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque es que no precisa terminarlo primero. Sí. Tampoco es que tengamos otra cosa que hacer después. Entonces, poder vivir ese momento son de las diferentes enseñanzas. Bueno, después de todo ese cansancio, tener que llegar a celebrar ahí la palabra, ¿sí? Y bueno, y la gente lo vivía y no quería que se acabara, y aquellos cantos larguísimos, yo quería que se terminara, estaba cansado, tenía sed, tenía hambre, estaba mojado, y bueno, fue vivirlo desde allí. Ujú. Y yendo hacia la casa donde me quedaba a dormir, iba con un niño, ¿no? Que era el que me guiaba en aquella montaña, y sus papás iban adelante, y el niño, pues esta gente tampoco es que mirara extraños en estos lugares, unos campesinos hondureños, y me preguntaba, padre, no era padre, por supuesto, así te decían, ¿y usted ha visto los aviones? "Ah, sí, sí, sí. ¿Cómo son grandes? Pues sí. ¿Y usted ha visto los trenes? Y yo, sí, 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 sí. ¿Y ha visto los buses? Y yo, bueno, sí. Eh, Nunca había salido de la montaña, Ujú. ¿no? Nunca había visto un avión, no había visto un tren, donde la educación es muy limitada. La presencia del misionero y el anuncio, atención, que va desde la sencillez y desde la humildad de responder estas respuestas, perdón, de responder estas preguntas a cosas que uno dice, pero espero todos los días, estoy aburrido de ver aviones, Ujú. pero mostrar ese afecto, mostrar esa comprensión, mostrar ese entendimiento. Y digo mi experiencia porque creo que uno en la cosa que más puede ser experto es en uno mismo. Pero cada misionero, ¿por qué no decirlo? Cada cristiano podrá contar tremendas experiencias sobre este trabajo y servicio misionero, porque la iglesia dice Evangelium Nuntiandi, Redemptoris Inicio, existe para evangelizar, Exacto. existe para servir. Hermanos, vamos a ir a la pausa musical que nos tienen preparada acá en los estudios de Radio María Panamá, y volvemos a la segunda parte de nuestro programa Iglesia Madre y Maestra, donde todos aprendemos, esta tarde compartiendo con el padre Wilson Duarte de Colombia. Vamos a la pausa musical.
Apoya la misión de Radio María haciendo tu contribución a través de Banca en Línea. Banco Nacional, cuenta de ahorros 40 00 04 22 599. Caja de Ahorros, cuenta corriente 18 00 04 0004. Banco General, cuenta de ahorros 04 17 99 10 20 616. Banismo, cuenta de ahorros 10 14 34 760. Global Bank, cuenta corriente 01 101 11 08 09. Gracias a tu generosidad, seguimos llevando alegría y esperanza a todo Panamá. Puedes ingresar a radiomaria.pa/donaciones para saber más formas de donar. Somos una voz cristiana en tu casa. Somos Radio María. Estamos ya de vuelta después de la pausa musical que nos han regalado allá en los estudios de Radio María Panamá, en este espacio Iglesia Madre y Maestra donde todos aprendemos. Esta tarde compartiendo con el padre Wilson Duarte de Colombia, quien también estudia la especialidad de misiología acá en Roma, compañero, amigo, cohermano de esta comunidad donde vivimos. Ya le hemos agradecido, pero no nos cansamos acá de darle las gracias por su colaboración acá para Radio María Panamá y este espacio Iglesia Madre y Maestra. Padre nos ha estado compartiendo sobre pues, sus conocimientos, su experiencia también, sobre todo. Dicen que las palabras convencen, pero el testimonio arrastra. Totalmente de acuerdo. Yo creo que eso se lo debe haber inventado como Jesús, ¿no? No sabemos si lo dijo Jesús, pero es muy evangélico. Sí, sí. Pero hay una realidad sin alejarnos, si es el tema del lenguaje, el tema de saber transmitir, saber comunicar, lo que hace una mamá con el tema de ser una persona muy cariñosa, amorosa, el saber decir, el saberse expresar, como está la otra realidad de no saber, no imponer, pero también está esta otra parte del gesto, del ejemplo, del testimoniar, ¿no? Que precisamente vale más un ejemplo que 1000 palabras. Y de ahí que tenemos que también nosotros tratar de encarnar la palabra, no solamente como ya lo leemos y puede ser mucho tema de reflexión en el prólogo de San Juan y la palabra se hace carne, el verbo se encarna, sino precisamente también pensar en que a nosotros nos hace falta también más testimonianza, nos falta más coherencia, porque se aplica a nosotros ese refrán, ese dicho de que el cura predica, pero no aplica. Muchas veces se habla, pero no se vive. La sabiduría popular, tú ya lo has dicho ahora con otro dicho, ¿no? El cura predica, pero no aplica. Duro, ¿eh? Sí. Duro, pero cierto. Por eso la sabiduría popular termina siendo la madre de las sabidurías y nos da tremendas lecciones de la vida misma. Bueno, en la Biblia tenemos libros de la sabiduría popular, el libro de la sabiduría como tal, el libro del eclesiástico, el libro del eclesiastés. Salmos también tienen que ver con esta experiencia de la sabiduría popular, porque la misión se vive en el día a día, se vive en la vida. La misión no se vive solo en la iglesia y para la iglesia. Atención, porque hoy hay un sentido muy universal. Y en América, en nuestros países, en Panamá, en Guatemala, en Honduras, en Colombia, que por cierto, gracias a la gente que nos reportará su sintonía de todos estos lugares, gracias por sus mensajes, hay una realidad donde el padre se está especializando, que por eso lo llamaban también, que tiene que ver con el diálogo, ¿no? Con el diálogo interreligioso, padre. Esa es parte de tu especialidad, no es mi gran especialidad va en una reflexión diferente, pero que tiene que ver con todo el pluralismo religioso. ¿Pluralismo de qué tipo?
porque es que el cristianismo, hablamos del cristianismo como una religión, hablamos de La religión chinesa, las religiones de China, sí, que son budismo, mucho más antiguas que el cristianismo, por cierto. El budismo, hablamos del islam, hablamos del judaísmo también, más antiguo que el cristianismo, ¿no? ¿Cómo se realiza la misión desde allí? es la palabra diálogo. Y el Papa Francisco hablaba y decía que tenemos que recordar que no estamos en una sociedad netamente, ¿cómo decirlo?, que pensamos que es cristiana. En aquella experiencia de la cristiandad, ¿no? Eso se Sí, sí. terminó, ¿ya? Eh, puede ser que cueste un poco escucharlo o entenderlo, pero obviamente no, en el mundo, en la sociedad, no solamente estamos los cristianos, ¿sí? Hay otros grupos, otras denominaciones, y frente a ellas, para dar el anuncio de la palabra de Dios, de compartir quién es Jesucristo, pues es el tema de evangelizar primero es el diálogo, el también escuchar y que nos escuchen. Y ese es como el gran desafío, diálogo. Yo creo que, bueno, sí. ¿Y por qué el diálogo? ¿Por qué tenemos que ser nosotros también? Bueno, Cristo ha tenido una gran iniciativa con nosotros. El cristianismo surge como una secta dentro del judaísmo y por eso está este llamado, ¿no? De hacer realidad aquello del Evangelio de San Juan, capítulo 21, si mal no estoy, creo que sí, 21 o capítulo 17, no tengo la Biblia a la mano, pero la oración del Padre, donde Jesús pide al Padre que todos sean uno, así como Jesús y el Padre también es uno, ¿no? En ese gran ideal de unidad de todos. La iglesia durante muchos tiempo también se adjudicaba la exclusividad de la salvación como la única vía de salvación, Jesucristo. Bueno, para nosotros los cristianos sí, pero resulta que, como tú muy bien lo has dicho, y hoy abrimos los ojos y vemos que es más que realidad, que a veces en el pasado no lo vimos, no todo el mundo es cristiano. Mm. Sí, o sea, hay un abanico y una diversidad de otras experiencias. ¿Y qué hacemos ahí? Bueno, hoy una manera de poderlo hacer es eso, el diálogo, que no tiene que ver con pelear, que no tiene que ver, es que nosotros consideramos esto, creemos esto, que no tiene que ver desde esa perspectiva, ¿no? Sino de, dice Francisco, que la parte más importante del diálogo no es necesariamente hablar, es saber escuchar, es Sí, saber comprendernos, es saber hacia dónde va el otro. Y en ese saber entendernos y comprendernos, pues resulta que vamos hacia el mismo camino, ¿no? sí. Eso aplicado puede ser un poco muy efímero, banal, como el ejemplo lo que sucede en un hogar, en una pareja, ¿sí? Los esposos. Si de parte y parte no está esa capacidad de escuchar, de dialogar, buscar el punto en común, ¿qué se da? División. ¿M? Y puede hacer que cada uno a su manera y a su estilo quieran llegar al mismo punto, hablando desde un contexto de el hogar, la familia, una pareja. ¿M? Y si parte y parte, de parte de ella y de parte de él, no está esa capacidad, difícil se va a poder llegar a un punto. Hay determinadas problemáticas que ciertamente en América no las vivimos, como esto del pluralismo religioso, Mm. como tal. Vivimos problemas dentro del cristianismo, ¿no? Con Sí, una diversidad también que se presenta, primero cultural, primero, luego teológica, doctrinal, vamos a decirlo, de tradición también, donde también hay que saber dialogar. Hoy la misión tiene que llegar por ahí, aunque, fíjate que yo, esto es un pensamiento, una reflexión propia. eh, la misión siempre la hemos visto como hacia afuera de la iglesia, ¿no? sí, Tener que ir. Pero yo creo que en ese momento la misión está hacia adentro, al interno. claro. Porque, pues primero hay que ayudar a los que están. Pero hay un montón de gente que se profesa católica,
pero nunca va. Yo soy católico, pero nunca voy a la misa. No, lo que somos unos mentirosos, porque los católicos somos que van. Ah, no, yo soy futbolista, pero nunca juego fútbol. No, usted lo que es un mentiroso, entonces, porque los futbolistas juegan al fútbol, los cristianos practican el cristianismo. Entonces, tampoco podemos quedarnos peinando solo ovejas con las que están y ya está, sino que pues también es momento de poder levantar un poco la mirada y ver que el horizonte es mucho más grande, ¿no? Sí, sí. Y el desafío está en saber anunciar la palabra de Dios, que era lo que hacía Jesucristo por medio de tantas realidades como las mismas parábolas en ese contexto que él vivía, que estaba precisamente buscando dar a conocer a Dios Padre, ¿sí? Un Padre amoroso, un Padre misericordioso, y es volver a leer entre líneas eso que estaba realizando, cambiar esa mentalidad machista que se vivía ya en esos tiempos, pero todas estas realidades las estamos olvidando. Tú mencionabas, bueno, ya mencionaste algo sobre el machismo, más mencionabas otro de los problemas como el clericalismo también, pero otro de los problemas que hoy se viven es quedarse estancado en lo sacramental, a lo que se llama el sacramentalismo, ¿no? Y hacer de la iglesia una repartidora de sacramentos únicamente, ¿no? Y creo que la evangelización es mucho más amplia y puede llegar e ir mucho más allá del sacramentalismo. Sí, que se viva, que no sea ismo, sino que realmente Todo lo que termina en ismo será una ne- experiencia negativa, ¿no? sí, Espiritualismo, no, tiene que existir una espiritualidad, cualidad. tiene que existir una vivir la experiencia sacramental, sin el istmo de sacramentalismo, porque eso implica una experiencia que degenera aquello que es verdad. Eh, la iglesia no es una repartidora de sacramentos, los sacramentos es una experiencia tan fenomenal, ¿no? Fantástica, que ha ido evolucionando, pero cuidado y nos quedamos solo en eso porque pareciera como lo más fácil. Y esto del sacramentalismo lleva también a unos tecnicismos canónicos de que este sí puede, este no puede, este sí va, pero no va, esto no se puede disolver, pero tal vez sí. Problemas. Y la misión es mucho más que estos problemas, que estas situaciones. El poder vivir a Jesucristo. Padre, tenemos un par de minutos para despedirnos. Un mensaje misionero para toda la audiencia de Radio María Panamá a través de Iglesia Madre y Maestra. Un cariño muy especial para quien lucha en el día a día, en medio de las fatigas, los cansancios del desplazamiento a sus lugares de trabajo, en medio de las largas horas de trabajo, a jóvenes que también no encuentran muchas oportunidades de poder avanzar, aquellos niños, niñas que desafortunadamente viven la realidad de separación de sus padres. Son todas estas realidades que están tocando nuestra sociedad y parece ser que el mundo sigue y sigue y sigue y olvidamos que precisamente necesitamos ser motivo de esperanza. Tenemos que humanizar más nuestra relación al interno de nuestras propias familias. Un saludo de invitación, de poder decir que a través de la oración, a través precisamente de la palabra de Dios, nos dé esa fortaleza y la gracia de la perseverancia. Un programa rico en conocimiento y rico en experiencia. Muchas gracias por enriquecerlo, por tu aporte. Padre, desearte lo mejor en lo que resta de tiempo por acá. Como hemos dicho, pues estamos juntos en esta experiencia, echando para adelante. Que no sea la última vez que te tengamos en los micrófonos de Iglesia Madre y Maestra y de Radio María Panamá. Nos encanta tener invitados y sobre todo gente como tú. Gracias por tu mensaje. Así que les animamos, atención, que misioneros no son aquellos que se fueron lejos y que ya quizás nunca los volvimos a ver. Eso era antes. Misioneros somos todos, todos los que creemos en Jesús y queremos anunciar su palabra. Así que el día de mañana haga realidad el mensaje de la misión, comparta el amor. Y tal vez no tengamos que llegar a decir, hermano, yo soy cristiano, conviértete como yo. No, no. A veces sin palabras, con nuestra acción delicada. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué bueno, Señor ha estado bien contigo, bendito sea. Ah, tantas formas, ¿no? Así que deseándoles lo mejor. Un fuerte abrazo desde Roma, Padre Rodolfo, Padre Wilson.
para Iglesia Madre y Maestra, este espacio que se transmite exclusivamente a través de Radio María Panamá, la #1 de las radios católicas, una voz que llega hasta tu casa. Muy buenas tardes y nos vemos la próxima semana.